Hola, qué bueno saludarlos una vez más. Espero en Cristo que usted no haya sido nada condescendiente. Vamos a orar un momento, por favor. Padre, permítenos que seamos personas firmes en la fe, que seamos personas, Señor, firmes en la lectura de tu palabra, que seamos cristianos, hijos tuyos, Señor, firmes en la oración en secreto, que seamos personas, Señor, muy firmes en buscar la santidad por encima de cualquier cosa, que nuestra santidad sea más importante que tener un excelente trabajo, que el agradarte a ti, Señor, sea más importante que el buscar oro y plata, que el agradarte a ti, Señor, sea un hábito en nuestra vida, sea realmente una costumbre, pero una costumbre que lo hacemos con gozo, con alegría, Señor. No permita, Señor, que seamos condescendientes. Muy por el contrario, vamos a ser firmes, Señor, con un carácter firme, mansos, claro, mansos y humildes, pero firmes en el carácter, Señor. Radicales en nuestra creencia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Voy a insistir en que usted y yo clamemos al Señor para que no seamos condescendientes, sino para que permanezcamos firmes en la fe. Cariñoso Espíritu Santo, siempre te pido que por favor me permitas hablar con palabras sencillas, donde, Señor, podamos atesorar uno o dos versículos de la Biblia, porque no se trata de tratar de comprender muchas escrituras, sino lo poco que podamos entender y vivirla en nuestra vida diaria. Que nuestro principal sermón sea siempre nuestra conducta. Ahora, Señor, los que están escuchando, por favor, siempre te pido, Dios Espíritu Santo, dales un corazón tierno, un corazón humilde, un corazón contento para recibir tu palabra, por dura que sea, por fuerte que sea. Pero es tu palabra, Señor, y sabemos que tu palabra primero lo que hace es herirnos para después sanarnos. Hola, me encanta mucho verlos. Espero todos estén bien en Cristo Jesús. El tema de hoy se llama no condescendencias. Y el diccionario de la lengua española dice así: condescender, acomodarse por bondad al gusto y a la voluntad del otro. También dice acomodarse a la voluntad del gobierno para yo estar bien cómodo. O sea que la palabra condescender lo que significa es cuando yo disimulo ante hechos graves, cuando yo me hago el de la vista gorda, cuando están sucediendo cosas que no son correctas delante de Dios, que no son cosas lícitas. En una sola palabra, yo me vuelvo condescendiente cuando yo me vuelvo tolerante con lo repugnante. Y todo para llegar a un acuerdo. Pero la Biblia es muy clara. Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y lo cierto es que usted y yo debemos tener claro que con el pecado hay que ser intransigente. Óigalo bien, no podemos ser condescendientes con el pecado. Ya hemos estudiado que el único y gran problema que usted y yo tenemos se llama pecado. Y solamente el pecado puede ser limpiado con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Ahora, yo le quiero pedir, por favor, que no seamos condescendientes
en nada. Que no tratemos de conciliar con el pecado y no digamos como dijo Adán, Señor, solo una vez. Eso fue lo que dijo Adán. Solo una vez, solo una mordidita nomás, solo una vez. Pero esa sola una vez, ¿qué costó? La caída estrepitosa de toda la raza humana. Y el mundo siempre, ¿qué es lo que ha predicado? Que hay que ser condescendientes. Tranquilo, hombre, sea condescendiente para el beneficio de todos, sea condescendiente para que todos tengamos paz, para que todos estemos contentos. Y el problema es que la iglesia de hoy lo ha aprendido muy bien este término de ser condescendientes. Y me da mucha tristeza que el mundo y sus faraones le están predicando esto a la iglesia. Pero lo más triste es que la iglesia lo está escuchando, lo está aceptando y lo está obedeciendo. Imagínense, Faraón convirtiendo a la iglesia en pragmática. Entonces la gente puede hacer esta concesión y se puede volver tan condescendiente que puede decir, oh, la verdad, pero ¿qué tiene de malo de dejar de congregarnos en el templo, en la sede, si podemos hacerlo todo por internet? Oye, pensándolo bien, ¿qué tiene de malo yo divertirme sanamente en discoteca una vez al año, solo una vez? ¿O qué tiene de malo yo tomarme unos buenos tragos? Pues tampoco, ¿no? ¿O qué tiene de malo los chistes de doble sentido? ¿O qué tiene de malo ganar unos pesitos yo aventajando a mi hermano en la fe o aventajando al impío? Bueno, y yo puedo decirle cualquier cantidad de ejemplos en donde podemos ser condescendientes y eso no edifica para nada el cuerpo de Cristo, no edifica para nada la iglesia del Señor. Al contrario, lastiman el cuerpo de Cristo. Entonces la gente se vuelve tan condescendiente. Nosotros tenemos claro que debemos predicar solo la Escritura y únicamente la Escritura. Dice Juan Calvino, es fanático y pervertido todos aquellos que predican sus sueños, visiones y profecías subtítulos del Espíritu Santo y se alejan de la sola Escritura. Juan Calvino tiene un tratado muy interesante. Es fanático y pervertido no hacer caso de la sola Escritura. Entonces la iglesia se vuelve condescendiente y dice, pero ¿qué de malo tiene el teatro en el culto, en el servicio? ¿Pero qué de malo tiene poner unas buenas luces? Porque eso atrae a los jóvenes. Yo no le veo nada de malo poner que salga humo blanco en la iglesia, no, en el templo. Eso es chévere, eso es muy bueno. ¿Qué de malo tiene alabar a Dios con un rock bien pesado o una música metálica bien pesada que es la que le gusta a los jóvenes? Porque no hay otra forma de ganar a los jóvenes. Algún día alguien me dijo, oiga, pastor, nosotros en nuestra iglesia tenemos un concierto y tenemos hartos jóvenes, porque así ganamos a los jóvenes para Cristo. Y yo le dije, oiga, ¿usted no ha escuchado de la Escritura? ¿Usted no ha oído de la Biblia? Entonces la gente argumenta, no hay que ser tan apegados a la sola Escritura. Bueno, yo difiero muchísimo de ello. Entonces la gente dice, debemos ser más condescendientes para que la iglesia gane al mundo entero. Entonces la gente dice, Colombia para Cristo. Ese es un término bueno. Y Faraón es un experto en ser condescendiente y enseñar a que el pueblo de Dios sea condescendiente. Por eso hoy quiero predicar
para todos aquellos que se acomodan muy bien a la voluntad de otro, al gusto del otro. Y lo más triste es que no solo con el mundo, sino también dentro de la iglesia. Y ustedes y yo sabemos, el libro de Números dice que Moisés era el hombre más manso y humilde de toda la tierra. Y vamos a ver hoy que fue un varón que no aceptó ninguna condescendencia de varón. ¿Sabe eso cómo se llama? Tener carácter. Estar firmes únicamente en el mandato de Dios. Estar firme en la sola escritura. Es mejor ir cojeando por el camino de la sola escritura que correr muy deprisa fuera de ella. Voy a meterle un poco en el contexto, por favor. Recuerde que a Faraón y a Egipto, a todo Egipto, le llegaron las 10 plagas por su tremenda idolatría y por su abierta desobediencia contra el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Estaba, por ejemplo, la plaga de sangre que cae sobre el río Nilo, ¿se acuerdan? Estaba, y para ellos el río era un dios, el dios Nilo. Estaba la plaga de la rana, que es la segunda. Ellos tenían la diosa rana, hacían unas esculturas impresionantes con rostro de rana. Estaba la tercera, la plaga de los piojos, porque ellos tenían el dios piojo. La cuarta, la plaga de las moscas, porque ellos tenían la diosa mosca. Estaba la plaga que cayó en el ganado, porque ellos tenían el dios prosperidad. La sexta plaga, la plaga de las úlceras, porque ellos tenían el dios sanidad. Estaba la plaga del granizo, porque ellos tenían el dios cielo. Estaba la plaga de las langostas, ¿se acuerdan? Porque estaba el dios cosecha. Miren lo interesante. Después Dios manda la plaga de las tinieblas, porque ellos decían que el dios sol. Y por último, la muerte de los primogénitos, porque Faraón decía que su hijo era Dios. Óigalo bien, lo que los egipcios adoraban, sus propios ídolos, se volvió ruina para ellos, se volvió dolor para ellos, se volvió un crujir y llorar de dientes para ellos, se convirtió en tristeza, en llanto, en miseria. Dice Juan Calvino que nuestro corazón es un supermercado de supersticiones y nuestro corazón es una fábrica perpetua de fabricar ídolos. Todo el tiempo usted y yo somos tan supersticiosos. ¿Qué cosa? Por favor, perdónanos, Cristo Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace el santo y sabio Dios? Empleó las deidades egipcias como castigo. Lo que tuvo que ser muy doloroso y muy humillante para los egipcios orgullosos y arrogantes y prepotentes y soberbios, pero al mismo tiempo tuvo que ser muy reconfortante para la fe de los israelitas. Hay un solo Dios verdadero, el Dios de Israel, y su nombre es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es verdadero Dios, Jesucristo es verdadero hombre. Dice Juan Calvino: fuera de Cristo no hay nada sino ídolos. Ahora, 10 plagas. ¿Por qué el número 10? Algún día vamos a estudiar que el número 10 significa completo. Algún día lo voy a explicar. Y algún día vamos a hablar sobre los números de la Biblia y cada significado de cada número.
Lo que está diciendo acá, cuando hablamos así rápidamente de las 10 plagas, que estaba tumbando cada deidad de los 10 dioses que tenían los egipcios, los más fuertes y famosos, es que muchos de nosotros tenemos diferentes dioses. El trabajo para muchos es un dios. Para otros su cuerpo es un dios. Vaya la gente como invierte en el cabello, en la piel. Invierte millones para él, porque para muchos, repito, su cuerpo es un dios. Para otros su dinero es su dios. Para otros la fama. Para otros la prosperidad. Para otros su familia. Para otros sus hijos. Para otros su político de turno. Para otros el gobierno. Para otros su presidente. Para otros este senador o este ministro. Hay un puritano que dice que no se puede dividir a los seres humanos en los que adoran y los que no adoran. Y él lo explica muy bien y dice, porque todo el mundo, todos los seres humanos adoran. Usted adora a Cristo o usted adora al mundo, pero usted siempre va a adorar. ¿Usted es escogido o Dios lo pasa por alto? ¿Usted es salvo por gracia o usted es condenado por mérito? No existe, según la Escritura, no existe una tercera opción en nada, en nada, en nada. Algún día lo vamos a estudiar. Y el Dios de Abraham, el Dios de Israel, es un Dios celoso, por favor entendámoslo. Y Él solo acepta el primer lugar en nuestra vida. Cristo Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón, el primer lugar en nuestra mente, el primer lugar en nuestra inteligencia, el primer lugar en nuestra voluntad, el primer lugar en nuestro ser, el primer lugar en nuestro espíritu, el primer lugar en nuestra alma, el primer lugar en todo. Y antes de que a la plaga, esto me llama muchísimo la atención. Dios se muestra tan misericordioso, tan amable con Faraón, que le decía a través de Moisés, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y este versículo, deja ir a mi pueblo para que me sirva, aparece 10 veces. El soberano Dios no es un Dios de caprichos. Lo triste, vamos a ir a Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2. Lo más interesante es que Dios es muy diplomático, Dios de una manera muy mansa, muy humilde. Miren, esto es una cosa extraordinaria, el Dios extraordinario que usted y yo tenemos. De una manera muy amable le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El Dios soberano, imagínense hablándole así a Faraón. Y el necio de Faraón, mire lo que decía. Éxodo capítulo 5, versos 1 y 2. Después Moisés y Faraón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, santo Dios. ¿Se acuerdan? Fue la misma respuesta que dijo el necio Baal a David. ¿Se acuerdan cuando David le pidió un poquito de comida cuando él estaba en una derroche de fiesta? Le dijo, Nabal, deme un poquitico de comida. David, que le había ayudado tanto a Nabal, ¿qué le dijo a Nabal? ¿Quién es ese David? ¿Se acuerdan? En primera de Samuel capítulo 25. Óigalo. Mucha gente puede decir el necio, ¿qué es la Biblia para que yo la lea todos los días? ¿Qué es ese libro
para que yo me someta a ella y solamente a ella. ¿Qué es la Biblia para que yo la obedezca? No. ¿Quién es Cristo para que yo viva para Él? Yo soy el que soy, yo veré qué hago con mi vida. Eso solamente, ya lo estudiamos, lo puede decir el Dios eterno. Yo soy el que soy. Y ¿saben lo interesante? Después de cada plaga, el faraón, bien hipócrita, siempre decía, no, yo me he equivocado, yo he pecado. Bien hipócrita el faraón. Y miren, el corazón de faraón, yo sé que usted ha leído el libro de Éxodo, cada vez se ponía más duro, y en cada plaga él siempre trataba de llegar a un buen acuerdo con Moisés, donde todos salieran beneficiados, donde todos salieran contentos. Es decir, seamos pragmáticos, le decía Faraón a Moisés. Y Faraón deja ir al pueblo de Israel a servir a Dios, óigalo bien, siempre y cuando Moisés también ponga de su parte y sea bien condescendiente. ¿Qué es lo que le quiero decir? El pragmático faraón ofrece generosamente 4 condescendencias, que es la que vamos a estudiar hoy. Y faraón le dice a Moisés, seamos prácticos, Moisés. Yo dejo ir al pueblo a que le sirva a Dios en el desierto, pero yo le voy a poner 4 pequeñísimas condiciones. Yo quiero que usted y yo lleguemos a un acuerdo y acepte esas 4 condescendencias que le voy a predicar. Y le dice Faraón, lo que importa son los resultados, no lo que la Escritura dice, no lo que la Escritura ordena. Y por eso la iglesia se ha vuelto pragmática, y eso es un error terrible. Entonces muchas personas dicen, bueno, pragmático es que yo voy a abrazar como doctrinal todo aquello que me resulte y tenga números en la iglesia. Me funcionó las luces de discoteca en la iglesia, metámoslo. Eso es uno pragmático. Me funcionó poner humes porque la Biblia, solo predicar Biblia, no me funciona, llega poquita gente, no. Volvámonos pragmáticos. Aquí lo importante son los resultados. Error, eso no es cierto. Lo importante es que usted y yo permanezcamos firmes en la sola Escritura, y es lo único que debemos predicar y nada más que la Escritura. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces, voy a decirle algo. Por estos tiempos de pandemia, tengamos cuidado en volvernos condescendientes y en buscar la aprobación del gobierno y de las demás personas, y eso siempre va a ser inútil y pasajero. Yo le ruego, mejor busquemos la aprobación de Cristo Dios, que eso es seguro y eterno. Dice Juan Bunyan, el que huye de Cristo Dios en la mañana, rara vez lo encontrará el resto del día. Y tristemente tengo que decirlo, muchos hoy en día son muy condescendientes en su oración secreta, muy condescendientes con su lectura diaria de la Biblia, muy condescendientes con su santidad. Y lo primero, de las 4 condescendencias, la primera se encuentra en Éxodo
capítulo 8, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Óigalo bien. Acaba de pasar la plaga de la sangre, la plaga de las ranas, y entonces Faraón le dice: quita esas plagas por favor, y yo dejo ir al pueblo a adorar. Bueno, Moisés ora a Dios, esas plagas son quitadas, pero Faraón se endurece más su corazón, y vino la plaga de piojos, y Faraón se acuerda que llamó a los falsos profetas que ataban y desataban y anulaban y cancelaban, cantidad de falsos profetas que hacen cantidad de cosas extrañas. Eso endureció más su corazón. Y el Éxodo, esto es muy interesante, 8:8 dice, leo de nuevo: orad a Jehová para... Vamos a ver del versículo 25 al 27. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y le dijo: andad. Entonces Moisés quita esa plaga y dice Faraón: listo, voy a dejar al pueblo que vaya a adore a Jehová. Versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios. ¿En dónde? En la tierra. La primera condescendencia que puso aquí Faraón fue: vayan, pero no vayan. ¿Qué bueno que digo? Vayan a adorar a Dios, a su Dios, pero en Egipto. Oren, pero no oren en secreto. Es la condescendencia que propone Faraón. Tomen la Biblia, pero no la lean. Cárguenla. Sí. La primera condescendencia. Vayan, pero no vayan. Oren en la iglesia, pero no en secreto. Lleven la Biblia el domingo a la iglesia, pero no la lean entre semana. Vayan, pero no vayan. Sean cristianos de la iglesia, estén en la iglesia sin estar en Cristo. Esa fue la condescendencia que está diciendo aquí Faraón. El domingo vaya, cante un rato, pero de lunes a sábado va a meterle toda usted al mundo. Es la primera condescendencia que usted y yo debemos tener mucho cuidado, por favor. Y entonces Faraón, cuando leemos todo el capítulo 8, podemos apreciar que él está cansado de la petición, a mí esto me impacta, tan humilde del majestuoso Dios de Israel ante la soberbia de Faraón, que Dios le dice: por favor, Faraón, deja ir a mi pueblo. Leo de nuevo del versículo 25 al 27. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos diga. Faraón da permiso de que los israelitas vayan a adorar a Dios, pero ruegan que lo hagan sin salir de Egipto. Vayan, pero no vayan.
canten para Dios, canten todo lo que quieran a Cristo, pero sin dejar la tierra de Egipto. Canten todo lo que quieran para Cristo, pero sin dejar las luces de discoteca. Canten todo lo que quieran para Cristo, pero no dejen la parranda santa. No dejen la danza rockera. Llévenla a la iglesia. El otro día escuché un término que me dio tanta tristeza. Alguien decía, a bailar con Cristo. Me dio tanto dolor escuchar ello. Y entonces, Faraón está diciendo, vayan, pero no vayan. Vayan, pero alaben a su Dios, estando aún en la tierra de Egipto, haciendo todo lo que hacen los egipcios. Porque así van a ganar más jóvenes para Cristo. Algo así como, ¿es posible alabar a Cristo Dios estando en Egipto? No, no es posible. Hay que salir de Egipto. Hay que ir al desierto. Y la iglesia de hoy se ha vuelto muy condescendiente. Perdónenme, pero el cristiano bíblico, usted y yo estamos llamados a ser diferentes, completamente diferentes en nuestra vida cotidiana. Y más en la iglesia. La iglesia tiene que ser un lugar diferente de Egipto, un lugar diferente del mundo, muy diferente. Es un lugar, tierra santa es un lugar consagrado para las cosas santas del Dios de gracia, donde venimos a adorarle con reverencia. Entonces, el otro día escuchaba a alguien que decía, pero pastor, ¿qué tiene de malo hacer un festival cristiano? ¿Qué tiene de malo hacer un carnaval en las iglesias cristianas? Eso atrae mucha gente. Y Moisés es muy claro y no pacta con Faraón y no cede ante ese sutil compromiso. Mira lo que dice el versículo 26. Moisés respondió, no conviene que hagamos así. No, Señor. No vamos a adorar a Cristo estando igual que en Egipto, claro que no. Y miren el argumento. Porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si adoramos a Dios como lo hacen el mundo, como el mundo canta, como el mundo lo hace normalmente. Yo a veces veo conciertos donde la gente se tira al suelo y donde la gente entra en histeria y donde la gente salta y la gente se levanta sillas y las lanza. Por Dios, ¿qué es eso? Y mire lo que dice la palabra del Señor. ¿No nos apedrearían? La gente va a decir, miren esos cristianos como alaban. Oh, yo los veo allá con rock, yo los veo allá con piercing, yo los veo con cualquier cantidad de cosas. Lo mismo que el mundo. Eso que van a ser cristianos. La misma gente del mundo nos va a apedrear cuando nosotros alabemos a Cristo como el mundo canta. No podemos ser condescendientes. Si usted va a una discoteca y la gente lo va a ver y dice, oiga, ¿usted no dice que es cristiano? La misma gente nos va a apedrear. Dice el Salmo 93:5, la santidad conviene a tu casa. Miren cómo empieza el versículo 26. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así. No conviene ser condescendientes. La santidad conviene a tu casa, Señor. La santidad conviene a mi matrimonio. La santidad conviene a mi relación con mis hijos. La santidad conviene a mi empresa. Yo no puedo ser condescendiente. Y dice Moisés, versículo 27, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. No como usted nos diga, Faraón. No, Señor. Usted y yo, por favor, adoremos a Cristo como dice la Escritura. Yo no veo ninguna parte donde Cristo organizara un concierto para ganar a los fariseos y saduceos y jebuseos. Él predicaba era la Escritura, porque Él es el Verbo.
La Biblia es la única arma del mundo que le dispara a un muerto y le da vida, decía Martín Lutero. Por eso la oración en secreto es tan importante. Y dice Moody, la oración lo mantendrá alejado del pecado, o el pecado lo mantendrá alejado de la oración. Y él también decía en cuanto a la Biblia lo mantendrá a usted alejado del pecado, o el pecado lo mantendrá a usted alejado de la Biblia. Ahora ser cristiano es chévere, es moda, es música, es solo sueños y visiones y señales. Lo segundo, lo primero es vayan pero no vayan. La segunda trato que le propone Faraón es vayan pero no muy lejos. Versículo 28 de Éxodo 8. Digo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Listo. Ya que usted no fue condescendiente en el trato que le hice de que adoren a su Dios en Egipto, listo, porque venían más plagas y Faraón se encontraba muy mal y su corazón duro. Vuelvo a leer, versículo 28. Y dijo Faraón, yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Oigan lo que le propone, con tal que no vayáis más lejos. Y miren lo hipócrita, orad por mí. El primero es, vayan pero no vayan. El segundo, con descendencia, que propone Faraón es, vayan pero no muy lejos. Vayan a la iglesia pero no tomen cursos. No. Vayan a la iglesia pero no se comprometan con nada. No. Vayan a la iglesia, pero no tan lejos en tener tanto conocimiento de la Escritura. No es importante. Mi pueblo fue destruido, dice Oseas, por falta de conocimiento. Por cuanto ustedes desecharon mi Biblia, yo también lo voy a desechar, dice Oseas. Sean cristianos, pero no vayan tan lejos. Sean cristianos, pero no oren tanto. 1 hora a las 5 de la mañana, no. 10 minutos. Sean cristianos, sí, lean un versículo del Proverbio, lean un versículo del Salmo. No tan lejos, no se siente a estudiarlo 1 hora al día, no. Sea cristiano, pero no vaya tan lejos. Miren la segunda condescendencia. Aquí Faraón cede un poco más a la petición de Moisés. Y el hombre más manso sobre la tierra tenía un carácter firme y no cede ante esta segunda condescendencia. Pero el astuto Faraón quiere mantener el control y trata de convencer a Moisés de su aparente conversión. Mire cómo termina el versículo 28. Orad por mí. Dice Spurgeon, la oración sin dolor y sin lágrimas y que no sale de lo profundo del corazón es una oración muerta. Orad por mí es la frase de muchos que a mí me da mucha tristeza. A mí a veces mucha gente me dice, pastor, ore por mí. Yo le digo, ore usted. Es lo más fácil, ser condescendiente. Sí, bueno, papá, bueno, mamá, oren por mí. Es lo que dice Faraón. Porque cuando la persona dice, ore por mí, está diciendo, por favor, quíteme estas plagas. Por favor, quíteme esta aflicción. Por favor, quíteme este problema. Pero nunca hay el anhelo de la persona de obedecer al santo Dios viviendo santamente. Y a mí me da mucha tristeza tener que decirlo. Pero ¿cuántos creyentes no actúan así, de esta misma manera, igual que Faraón?
Por estos días de pandemia, yo escucho que muchos dicen, ore por mí, pastor. La gente no ora por lo que realmente debería orar, por el pecado. Entonces, ¿qué está diciendo Faraón? El primer punto es, vayan pero no vayan. El segundo es, vayan pero no muy lejos. Y Faraón, ¿qué es lo que está diciendo? Vaya a la iglesia, vaya todos los domingos, pero no muy lejos, sin comprometerse. No necesita llegar temprano. Si está en ningún ministerio, no se involucre con nada, no se comprometa con nada. No, tranquilos. Lo dicho por el Faraón de hoy es, no lleve su cristianismo al extremo, por favor. Mucho cuidado. El deporte sí, llévelo al extremo. Vaya al gimnasio todas las mañanas, de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Orar de 5 a 6, no, levántase a hacer ejercicio. El trabajo, métele con todo, la diversión. Es increíble cuando la gente está en una fiesta y se acaba la orquesta, se levanta el uno y el otro dice, yo pago otra hora, y el otro dice, yo pago otra hora. ¿Cuándo será que en la iglesia alguien dice, pastor, predique otra hora más? No. Al contrario, se pasa un minuto y la gente ya está desesperada por un minuto más. ¡Qué vaina! ¿Cómo somos de condescendientes con las cosas de Dios? Fácilmente decimos, sí, no es necesario orar tanto, sí, no es necesario comprometerme tanto. En todo lo demás, usted sí puede ser llevado al extremo de las cosas. Hasta el punto que uno ve cómo los deportistas son de ejemplo. Hasta el punto que se suben al púlpito. Faraón tan solo alarga la cadena cuando se trata de Dios. Pero la Biblia enseña que usted y yo debemos ir bien lejos. 3 días de camino, bien lejos caminando en el desierto, para estar a solas con Cristo, bien lejos. Yo no voy a ser condescendiente. Dedique por favor su vida al Señor. Consagre toda su mente a Cristo, Dios eterno. Yo pregunto, ¿será que Cristo fue condescendiente? Uy, Señor, morir en la cruz. No, tampoco, Señor. No. Salvemos la humanidad de otra forma. Él vino a hacer lo que el Padre le había mandado a hacer. Él vino voluntariamente a entregar su vida por el pueblo escogido de Dios, a comprar a los suyos. Es interesante cómo en Cristo no hubo ni una sola condescendencia. Dedique por favor su mente, su vida, su casa, su voluntad, sus talentos. Dedíquelo solamente a Cristo, Dios de gracia, y vaya en su vida cristiana y vaya bien lejos. No sea condescendiente con el trato que le está haciendo Faraón. De manera benigna, ¿sabe qué hizo Dios? Quitó varias plagas, ya había quitado 5 o 6. Pero Faraón, creyendo que había manipulado a Moisés, es decir, que había manipulado a Dios, porque Moisés era el mensajero de Dios, endureció más su corazón. Y entonces vino la plaga en el ganado. Recuerden que para ellos tenían el Dios prosperidad. Y vino la plaga de las úlceras, porque ellos tenían el Dios sanidad. Y la tercera condescendencia. La primera es, vaya pero no vaya. La segunda es, vaya pero no muy lejos. La tercera es, vayan pero dejen a sus familias. Éxodo capítulo 10, versículos 8 y 11. Y Moisés y Faraón volvieron a ser llamados, Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servir a Jehová vuestro Dios. Listo, les doy permiso. ¿Quiénes son los que han de ir?
Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y Faraón, mire lo que le digo, así sea Jehová con vosotros. Pero ¿cómo los voy a dejar a ir a ustedes con las mujeres y los niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Verso 11. No será así, dijo Faraón. Y ahora solamente los hombres. Y serví a Jehová, pues esto es lo que ustedes han pedido. ¡Ja! Váyase Moisés, váyase Aarón. Aquí hay otra condescendencia. Vayan, pero van solamente los hombres. No lleven ni a las mujeres, no lleven ni a los ancianos. A los niños, no. ¿Cómo van a llevar a los niños? Por favor. Miren, a los centros comerciales sí vayan toda la familia. A cines sí vaya toda la familia. Al estadio de fútbol vaya toda la familia. Qué bonito, familia. A la iglesia no. Solo los hombres. Ese servicio dura más de 1 hora y los niños se van a cansar. No, por favor, instrumentos, no, porque eso molestan a la gente. ¿Saben qué es lo tremendo? Que el mundo y todos sus faraones le están diciendo a la iglesia cómo hemos de adorar a Cristo. Y en eso no podemos ser condescendientes. Ahora escuchaba, esto con la pandemia, que en las iglesias cristianas la reunión puede ser máximo de 1 hora. ¿De cuándo acá? El faraón tiene que decirnos a nosotros cómo adorar a nuestro Cristo. ¿Desde cuándo? Que en las iglesias no se puede cantar mucho, que hay que cantar pasito y tener tapabocas y cantar suavecito. ¿Desde cuándo acá Faraón tiene que decirnos cómo adorar a nuestro Dios, cómo hacer nuestros cultos en la iglesia, cómo hacer nuestros servicios en la iglesia? Es increíble, es lo único que faltaba. Y Moisés dijo, vamos a ir con todos, mujeres, ancianos, niños, bebés. Pero Faraón le estaba diciendo, aparentemente era como muy humano Faraón diciéndole a Moisés, mire, Moisés, escúcheme por favor, te tengo una buena oferta. Tan bueno Faraón. Yo le digo, no lleve a las mamitas ni a los bebés, porque ellos allá se van a cansar. Yo los quiero mucho. Yo no deseo que los niños se molesten. Y entonces muchos papás caen en ese error. Yo les suplico, no espere que venga más ruina a su vida, que vengan plagas sobre su vida, y empiece a buscar al Dios de la Escritura, y empiece a adorar a Cristo como dice la Escritura, y empiece a ser obediente a su santa palabra, y no haga concesiones, por favor, en su vida. No haga concesiones con pecados, no haga concesiones, se lo suplico. No sea un cristiano, vaya, pero usted no va. No haga un cristiano que viene, pero no va nada lejos, no avanza nada en la gracia. No esté más del lado de Faraón, por favor. Nunca diga, es que me parece que he orado mucho. Me parece que estoy leyendo mucho la Biblia. Yo le suplico, no haga concesiones con Faraón, porque con él no le va a ir nada bien. Y usted pensará que es que Moisés es terco. No, no, no. Es un hombre de carácter. No es nada pragmático. No era condescendiente, que eso es muy diferente. Moisés tenía muy claro su llamado de servir a Cristo Dios, como dice la Escritura, dice el Evangelio según San Juan.
Dijo Cristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo no debo creer en Cristo como me diga Faraón que debo orar. Yo no debo alabar a Dios como presidente me dice que debo orar, o como el alcalde me dice que debo orar. Yo debo orar a Cristo como la Biblia me dice que debo orar al Señor, con gozo, con alegría, a tiempo y afuera de tiempo. La iglesia de hoy necesitan cristianos que tengan ese llamado claro de Cristo, de no ser condescendientes, que no vengan a la iglesia por conveniencia personal, ni por agradar al gobierno de turno. Se necesitan cristianos que piensen y actúen de la misma manera como actuó Moisés, y que solo se dejen guiar por la voz de la Escritura, la única voz de Dios venida del cielo. Los arreglos y pactos que van contra la Biblia son inaceptables. ¿Cómo es posible que yo escucho personas que puedan decir, vaya a la iglesia pero dejen los niños en casa? De pronto se contagian. Deje dormido al niño el domingo, por favor, porque es el único día que tiene para descansar. Porque todos los días se levanta muy de mañanita al colegio. Y al colegio lo levantamos. Bueno, levántate, rápido. Tienes que ser alguien en la vida. Y puede que el niño esté muy cansadito, pero lo levantamos. Está bien, hay que educarlos a ser responsables. Pero cuando se trata de la iglesia, no toque al niño, no lo levante. La escuela dominical no es tan importante. Ir a la iglesia no es tan importante. Somos muy condescendientes. El mundo quiere a nuestros niños sin duda alguna. Pero yo tengo claro que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nuestras familias deben servir a Dios juntos. Abuelo, abuela, papá, mamá, niño, niña, joven, bebé. Y el último punto, vamos a recordarlo. Vayan pero no vayan. Vayan pero no muy lejos. Vayan pero dejen a las mujeres y los niños y los bebés. Y el último punto de Faraón es, vayan pero dejen todas sus posesiones. Éxodo 10, versículo 22 al 27. Dice, me perdí. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera los palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Un comentarista habla de que fueron 6 eternas noches, y 6 noches en una. Eso algún día lo vamos a estudiar. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Eso es lo que hace nuestro Dios. Él es soberano. Eso es un milagro extraordinario. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Listo, vayan lejos, lleven las mujeres, lleven los niños, pero dejen todas las posiciones. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña. Ya han pasado 9 plagas acá. La de las langostas y la de tinieblas fue la última. Y las langostas arrasó con toda la economía de Egipto. Un cierre de industrias, de todo, impresionante. Se vino al piso la economía de Egipto. Y pareciera que Moisés como que ya hubiera salido triunfante, permítame la expresión, y que eso ya era suficiente para el terco Faraón, pero no. En las 9 plagas, los egipcios gritaban que el Dios de los hebreos había derrotado a todos los dioses egipcios.
Pero aún Faraón, habiendo sufrido tantas derrotas bajo la mano del Omnipotente, el Dios de Israel, su locura se lleva a aferrarse a lo material. Y él le dice, listo, váyanse todos, pero dejen las posesiones. Esta última locura de Faraón lo condujo a la última tragedia, la muerte de todos los primogénitos de Egipto, que esa parte da para una sola predicación, espero darla pronta, de lo terrible que fue eso, de lo horroroso, y todo porque una persona predicaba la condescendencia. Fue Faraón y no Dios quien rompió las relaciones diplomáticas. Y esta condescendencia es bien interesante, pues hacemos mucho caso de ella y nos parece bien razonable de parte de Faraón. Vaya a la iglesia, listo, vaya lejos, haga cursos, todo lo que quiera. Vaya con los niños, las niñas, los bebés. Pero no ofrezca sus talentos a Cristo el Señor. Pero no dé lo mejor de su vida, Dios de gracia. Pero no ofrezca a Dios de gracia su inteligencia para servirle. Y mucho menos invierta su tiempo en la obra de Dios. ¿Cuál es la mejor posesión que usted tiene? Su vida. No se entregue a Cristo por completo. El radical Moisés dice, no quedará ni una pezuña. Aquí hace una referencia a la redención. Y Carlos Spurgeon dice, ni un solo escogido de Dios se queda sin ser comprado por la sangre de Cristo. Ni una sola pezuña, dando a entender eso. Cuán grande Dios tenemos, cuán maravilloso Cristo tenemos. Todos los escogidos del Padre, todos fueron comprados con la sangre del Cordero en esa muerte horrorosa. No quedó ni una sola pezuña. Ese es el amor de Dios para con usted y para conmigo. Amada iglesia, hemos de ser así radicales como Moisés. Nadie va a decirme a mí yo cómo debo orar. Yo voy a orar como dice la Escritura. Yo voy a cantar como dice la Escritura. Yo voy a congregarme como dice la Escritura. No como diga Faraón. Nada para el servicio de Egipto. Todo para Cristo el Señor. Lo mejor de todo mi ser te lo entrego a ti, amado Cristo. Mi amado es mío y yo soy suyo, como dice Cantares. Y Cristo y todo Él codiciable. Y termino. ¿Esta es la conclusión? Las condescendencias hacen mucho daño. Y a la iglesia le van a hacer mucho daño si usted y yo en este tiempo de pandemia vamos a ser condescendientes con todas las cosas que digan que tenemos que hacer. ¿Vamos a ser respetuosos con las leyes? Claro que sí. Pero mi servicio a Dios, mi llamado a Dios es único. Y yo voy a obedecer lo que la Escritura me diga, cueste lo que me cueste. El problema es que las condescendencias nos mantienen en servidumbre, en esclavos de tantos faraones, en esclavo de tantas personas que quieren es dañar nuestra relación con Cristo. La vida cristiana no admite condescendencias, no condescendencias. Yo llevo años predicando la sola Escritura, 35 años exactamente, y muy poca gente tengo en mi congregación. Y algunos me han dicho, pastor, sea condescendiente y meta conciertos y verá que se le van a multiplicar la gente. Pastor, sea más condescendiente y meta teatros y verá lo bien que le va.
no puedo ser condescendiente. Voy a predicar la sola Escritura y nada más que la Escritura. Pastor, permita que haya testimonios, sea condescendiente. Voy a predicar a Cristo crucificado. Y voy a predicar solamente de Cristo, porque cuando yo predico de Cristo, ya lo he predicado todo. Que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Y Moisés no fue condescendiente, y el Todopoderoso lo respaldó y salió más que vencedor. Yo recuerdo solamente dos cosas, decía John Owen: que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Si Faraón hubiese dejado ir al pueblo de Dios a adorarle, muchas vidas habían sido preservadas. Y la muerte de los primogénitos fue lo único que hizo ceder a Faraón. ¡Qué torpe! Dice el libro de Job, quien endureció su corazón contra Dios y le fue bien. No endurezcamos nuestro corazón a lo que dice la Biblia. No sea blando con Faraón y duro para con Cristo. No, sea radical con Faraón, sea blando para con la Escritura. No sea condescendiente. No sea condescendiente. Así nos quedemos pocos. ¿Qué importa? Yo les amo. Dios les bendiga.